Muy buenos chicos, espero que este video sea nos ayude un poco también a introducir lo de cómo resolver ecuaciones y también como un recordatorio de la clase anterior, que es el repaso de las últimas ecuaciones que vimos en la clase anterior en la página 187. Entonces, yo asumo que más o menos ya la clase anterior pudimos haber alcanzado solucionar ecuaciones, ¿sí? Que se le sumen o se le resten un número, ¿sí? Habíamos hablado de que si se suma un número, pues este va a pasar a su operación inversa al otro lado del igual, que sería la resta, y si se le resta un número, pues pasaría al otro lado su operación inversa, que sería la suma. Sí, hasta ahí posiblemente habríamos llegado. Entonces, la actividad sincrónica de esta semana va a ser que ustedes vayan, vean todo este video, vayan trabajando los ejercicios que están en el video y que suban ensantillando las evidencias de los trabajos de dichos ejercicios. Entonces, sin mayor preámbulo, acabamos, ¿sí? Bueno, al menos en la clase anterior, mi objetivo esta semana hubiese sido que llegáramos y hubiésemos terminado estos ejercicios. Voy a hacer un repaso de los mismos rápidamente, ¿sí? Y en caso de que ocupe más tiempo, pues pueden ir pausando el video, ¿sí? Dice, 8 más y es igual a 1 menos 6. Entonces, lo primero que deben de hacer, yo les recomendaría, sería hacer ese 1 menos 6, ¿verdad? Porque son semejantes y pues podemos restarle a 1 6 sin mayor problema. Entonces, tener que 8 más y es igual a menos 5. Ven, ya está más simplificada. Ahora, recordemos que primero debemos dejar solita la y. Ese es el objetivo de resolver las ecuaciones lineales. Dejar solita la letra, la incógnita, aquel dato que no conocíamos, ¿sí? En este caso, el dato que no conocemos es y. Y a esa y se le está sumando un 8, ¿sí? Ese 8 le está sumando a la y. Entonces, ese 8 para pasarlo del otro lado del igual tiene que pasar a ser su operación inversa. Y la operación inversa de la suma, pues es la resta, ¿verdad? Y viceversa, para la resta sería la suma. Entonces, vamos a tener que y va a ser igual a menos 5 y ese 8 que le está sumando la y va a pasar al otro lado de la operación inversa de la suma, que es la resta. Entonces vamos a hacer y igual menos 5 menos 8 y pues menos 5 menos 8, como la deuda se acumula, va a ser igual a menos 13. Escribimos el conjunto solución, que es el conjunto de los valores que cumplen esta igualdad que hemos encontrado, que es menos 13, y entonces anotamos menos 13 adentro y cerramos el corchete y listo. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente ejercicio. Ahora aquí la incógnita, ¿quién es? Bueno, aquí la incógnita sería el h, ¿sí? El h que no conocemos su valor. Entonces, vamos a despejar, a dejar solita esta h de acá. Y para eso, pues ocupamos identificar que el 5 medios, ¿qué está haciendo con respecto a la h? Le está sumando, ¿sí? 5 medios está sumando a la h. Entonces, vamos a dejar solita la h, pasando ese 5 medios al otro lado del igual a su operación inversa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 1. Bueno, voy a hacer un 1 nada más de palito porque a veces se confunden con 7. Y si 5 medios está sumando, pues va a pasar al otro lado del igual a restar. Entonces vamos a tener menos, ahí voy a arreglar un poco esa fracción, menos 5 medios, ¿sí? Y entonces una vez que tengamos 1 menos 5 medios, pues no nos queda más que resolver esa operación con fracciones, ¿verdad? Que tampoco es nada del otro mundo, ¿sí? Nada más le ponemos un unito aquí abajo a este 1 y pues hacemos la resta de fracciones como ya la conocemos, ¿sí? Entonces ese unito nada más es como para venir y hacer la resta de fracciones, no tiene ninguna implicación en el proceso de despejar. Y vamos a anotar entonces cuál sería el valor de h. Vamos a ver, h va a ser igual. Recuerden, multiplicamos los denominadores, luego hacíamos
o sacamos el mínimo con múltiplo, que entre 1 y 2 va a ser 2. Luego veíamos los numeradores, en este caso nos va a quedar aquí 1 por 2, que es 2, respetamos el signo que hay en el medio, que es la resta, y 1 por 5, que va a ser 5. 2 le quito 5, me va a quedar menos 3, y entonces h sería igual a menos 3 medios. De hecho, eso lo podemos escribir en otro pasito, como para que no se vea ahí raro tantos iguales, ¿verdad? Y entonces vamos poniendo un entonces, y entonces h sería menos 3 medios. Sí, muy importante aclarar que esa flechita, sí, ese símbolo que parece como igual con una flecha, significa en matemática entonces. ¿Sí? Si tengo esto, entonces lo otro, entonces lo otro. Y por último escribimos el conjunto de solución, que en este caso sería menos 3 medios. ¿Ven? Ahora vamos a pasar a los ejercicios que yo, ahora sí, no creo que hayamos logrado terminar en clase. Y si no, pues les servirá como repaso este video, no hay ningún problema. Igualmente buscamos la incógnita del dato que no sabemos aquí es X. Nos volvemos a preguntar el mismo tiempo de preguntas. Queremos dejar a esa X sola. ¿Qué le está estorbando? Pues la respuesta es el 1 medio. ¿Qué está haciendo es 1 medio? Pues la respuesta es sumando. Y pues entonces como 1 medio está sumando a la X y nosotros queremos dejar la X solita, lo que vamos a hacer es pasar esa X al otro lado del igual. Y como está sumando, va a pasar a su operación inversa, que es la resta. Entonces nos va a quedar que X es igual a menos 3 medios menos, bueno, voy a poner ese menos tal vez aquí con rojito, menos 1 medio, ¿sí? O hacemos esa resta de fracciones homogéneas, menos 3 medios menos 1 medio, es bastante sencilla de hacer porque el denominador al ser el mismo, simplemente restaríamos los numeradores, ¿sí? Y así tendríamos que X va a ser igual a menos 4 medios y menos 4 medios, ¿sí? Es nada más y nada menos que menos 2. Así vamos a decir que el conjunto solución va a ser el conjunto que tiene al menos 2, porque es el número que cumple esta igualdad, ¿sí? Continuamos con el siguiente ejemplo. En este tenemos el X, ¿verdad? Como la incógnita, que es el dato que no sabemos. Queremos dejarla solita, pero aquí está el 3, el 13, perdón, que nos está estorbando. Ese 13 que está haciendo con respecto a la X, pues le está sumando. Entonces, como, vamos a volvernos como en los otros casos anteriores, lo que vamos a hacer es pasar ese 13 al otro lado del igual, a su operación inversa, que va a ser la resta. Entonces vamos a tener que X va a ser igual a 3, perdón, a 13 no, a 6, que estaba ya de ese lado del igual. Por cierto, sí, muy importante hacer hincapié en esto, lo que ya está de este lado del igual lo dejan idéntico, ¿sí? Lo que ustedes pasan es el número que está operando a la X, más lo que está del otro lado, ahí estaba y ahí se queda, ¿sí? Haciendo exactamente lo que estuviese haciendo. Y entonces, ese 3 estaba sumando, lo vamos a pasar a restar, ¿sí? Así vamos a tener que X va a ser igual a 6 menos 13, y 6 menos 13 es menos 7. Por lo que el conjunto de solución va a ser menos 7. ¿Sí? Y listo. Igual ustedes pueden ir pausando el video si sienten que voy un poco rápido, ¿sí? Pueden irlo pausando y van copiando su propio ritmo. ¿Vale? Estas ecuaciones lineales sirven para modelar, obviamente, situaciones de la vida diaria, ¿sí? Y cómo se modela una situación, pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Veamos qué nos dicen. La temperatura de una sustancia aumentó en 2 grados centígrados, ¿sí?
La nueva temperatura es 12 grados centígrados. ¿Cuál era la temperatura anterior? Entonces, ¿qué no sé yo? La temperatura anterior, ¿sí? Eso es lo que yo no sé. Le voy a llamar X porque no la conozco, porque es mi incógnita, ¿sí? Dicen que esa temperatura aumentó, ¿sí? Y aumentar en matemáticas, según lo que repasamos del lenguaje algebraico, ¿qué significa? Sí, ¿verdad? Sumar. Entonces, vamos a sumar. ¿Y cuánto fue a lo que se aumentó, lo que se le sumó? Aquí dice que se le sumó 2. Entonces le vamos a sumar 2 y dice que la nueva temperatura es 12, ¿sí? ¿Sí? Es igual a 12. Entonces, adivinen qué, lo vamos a igualar a 12. Esa ecuación de ahí es la que tenemos que resolver para poder decir cuál era la temperatura anterior. Muy sencillo. Ese 2 que está haciendo con respecto a la X que queremos despejar y dejar solita. Ajá, está sumando. Entonces la vamos a pasar del otro lado del igual a su operación inversa, ¿sí? Y nos va a quedar que X es igual a 12 y lo pasamos a la operación inversa que sería la resta. Entonces 12 menos 2 y nos quedaría entonces que X es igual a 10. ¿Qué significa que X sea 10? Pues que la temperatura anterior, ¿ven? Era 10 grados centígrados, ¿vale? Bueno, de igual manera se puede hacer el siguiente ejercicio. Dice, a un número se le resta 9 y se obtiene 14 menos 14. ¿De qué número se trata? ¿Cuál es ese número que restarle 9 se obtenga menos 14? Bueno, ese número no lo conocemos, ¿cierto? Entonces pensemos un toquecito que ese número va a ser la incógnita, ¿sí? A esa incógnita que no conocemos le vamos a llamar X. ¿Qué dice además de eso? Que ese número se le resta, ¿sí? Entonces yo le voy a restar a ese número, o sea, cual sea. ¿Qué se le resta? Se le resta 9. Entonces le vamos a restar el 9. Y se obtiene, ese se obtiene, ¿qué me dice a mí? Pues me dice, es igual, ¿sí? Al restarle 9 se obtiene o es igual a menos 14. Entonces ahí les ayudo un poquito con el planteo, ¿sí? ¿Cómo se soluciona? Pues siguiendo la misma idea de pasar a la operación inversa, ¿sí? Como lo hicimos varias veces anteriormente en los ejemplos pasados, ¿sí? En este caso, el ejercicio, perdón, a la X se le está operando 9, ¿con qué operación? Con la resta. Si resta, va a pasar igual a su operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la resta? Ajá, es la suma, ¿verdad? Entonces, ese X va a quedar X igual el número que ya estaba del otro lado, que era menos 14. Y entonces, como ese 9 estaba restando, va a pasar al otro lado del igual a sumar. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos 14 más 9. Bueno, si a 14 yo les, menos, perdón, si a menos 14 yo les sumo 9, me va a quedar menos 5. Entonces, ahí en la solución sería que el número
era o es menos 5. Esa es la solución. ¿Ven? Entonces vean que este tipo de ecuaciones pues nos sirve también tanto para modelar como para solucionar problemitas de la vida diaria o problemitas, ¿verdad? Y contextualizados y prácticos. Ahora vamos a hablar de otro tipo de ecuaciones. Es que nuestro objetivo hoy es llegar a las ecuaciones más fuertecitas. Hasta el momento, pues, hemos tenido sencillas, ¿sí? Que si suma se puede restar, que si resta se puede sumar. ¿Y ahora qué pasa con estas ecuaciones? ¿Qué pasa cuando se multiplica? Pues de igual manera se pasa su operación inversa. Si está multiplicando, pasará a dividir, y si está dividiendo, pasará a multiplicar. ¿Sí? Entonces veamos estos ejemplos que están por acá. Es más, déjenme borrar un poquito como para hacerlos desde cero, ¿está bien? Les voy a mantener por acá mis entradas a lápiz y vamos a hacer un poquito de borrador para retomar estos ejercicios así como si no existieran los ejemplos y ahorita vamos rellenando, ¿sí? Ay, qué raro, ya no me deja borrar. Ahora sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a explicar y vamos a ir rellenando. Ay, creo que borré de más en la primera. Aquí este 2x tiene que ser igual a algo y no recuerdo a qué lo puse igual. Creo que era 5. Vale. Entonces, yo quiero resolver la ecuación 2x igual a 5. Ese 2, ¿qué está haciendo con respecto a la x? La respuesta es multiplicando. Recordemos que cuando tenemos un número y una letra seguidos, o letras seguidas, ¿sí? Siempre asumíamos que había una multiplicación. Bueno, eso es lo que vamos a hacer para identificar qué operación estaba ocurriendo y estamos viendo que hay una multiplicación. Si se multiplica, se pasa a su operación inversa, que en este caso es la división. Entonces, yo lo que voy a hacer para dejar mi x solita, ¿sí? Es pasar ese 2 que está multiplicando la x al otro lado del igual a dividir. O sea, va a ir a dividir el 5, que ya estaba ahí. El 5 ya estaba del otro lado del igual. Entonces, ese 2 va a ir a dividir al número que ya está del otro lado del igual, que en este caso es un 5. ¿Sí? Y cuando yo haga eso, pues voy a tener que x va a ser igual a 5 medios y si quiero puedo poner pues que es igual a 2,5, pero bueno, 5 medios es bastante bueno, ¿sí? Ya no hace falta pues pasarlo a decimal. Si ustedes quieren pasarlo a decimal no hay ningún problema. Nada más que a veces las aproximaciones con decimales pues no son tan lindas. Y así el conjunto de solución en este caso sería 5 medios. Creo que era igual a 10 en esta ecuación, no 5, pero bueno, funciona para efectos de la explicación. Vamos a hacer la siguiente. X sobre 5 es igual a 7. Entonces, ahora, este 5 que está haciendo con respecto a la X que yo quiero dejar solita, lo está dividiendo, ¿sí? Entonces, como la está dividiendo, vamos a pasarlo al otro lado del igual a su operación inversa, que es la multiplicación. Entonces, va a ir quedando el 7 que ya estaba de ese lado, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por el 5, que era el que estaba dividiendo la X. Entonces, vamos a decir que X es igual a 7 por 5, que es 35. Y una vez que ya tenemos ese dato, pues hemos solucionado la ecuación. Quiere decir que el conjunto de soluciones 35. Y listo. Sin mayor preámbulo, ven qué sencillitas son de resolver. Bueno, vamos a hacer unas más. Como les digo, pues si no les cabe ahí en el libro, lo mejor sería que apunten en el cuaderno. Y vamos a ir resolviendo estas ecuaciones.
yo voy a hacer una y los voy a dejar hacer la siguiente y así, para que ustedes también vayan haciendo unas cuantas. Nada más pausan el video, se toman unos, estas son muy rápidas, entonces yo creo que se pueden tomar unos de 2 a 3 minutos, sí, para resolverlo. Veamos esta acá. Ese 2 que está haciendo con respecto a la X. Y la respuesta tiene que ser multiplicar, porque no hay ninguna operación explícita. Como el 2 está multiplicando la X y yo quiero ver a la X sola, ¿sí? Entonces ese 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a su operación inversa, que es la división. Se va a pasar a dividir este 6. ¿Sí? Uy, el 2, no sé por qué puse un 5. Ando con discalculia ya yo. Y vamos a pasar a dividir el 6 con un 2. ¿Sí? Ese 2 pasó al otro lado a dividir. Entonces vamos a hacer 6 dividido entre 2 y nos daría 3. Entonces ya vamos a tener que el conjunto de solución es 3. Esta de aquí es análoga, ¿sí? Análoga me refiero muy parecida. Entonces, tienen menos 5 por X, entonces ese menos 5 está multiplicando la X. Vea que ustedes ahí no tienen X menos 5 o menos 5 más X. Para que no me vengan a decir que porque ese menos 5 no está restando, porque es que no está restando. Está pegadito a la X y lo que está haciendo es multiplicarla. Sí, entonces cuidado con las notaciones de no confundirse. Y entonces, como está multiplicando la X, todo ese menos 5 va a pasar al otro lado del igual a dividir a ese 45, ¿verdad? Y ahí van solucionando. No lo voy a hacer acá, esto lo hacen de manera individual, pueden tomarse unos 3 minutitos, porque en verdad es como la anterior, mandarlo a dividir, hacer la división, escribir conjunto de solución. Charán. Seguimos con el siguiente ejercicio. Veamos este de acá y dice si menos 7K es igual a menos 21. Entonces otra vez, ese 7 no está restando, sino que está multiplicando a la K, ¿verdad? Si estuviera restando, se vería como K menos 7 o menos 7 más K, ¿sí? Pero no. Ese menos 7 se encuentra multiplicando. Entonces, para dejar la K solita, ¿sí? Ese menos 7 que está multiplicando tiene que pasar al otro lado a dividir. Y una vez que tengamos esto de acá, vamos a hacer menos 21 dividido entre menos 7, ¿verdad? Y entonces nos va a dar 3 positivo. Sí, bueno, podemos escribirlo en un siguiente paso para que no se vea así todo desordenado. Y poner entonces que K va a ser igual a 3 positivo. ¿Por qué positivo? Porque menos entre menos, más, ¿verdad? Y entonces escribimos que el conjunto de solución va a ser 3. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una más. Aquí yo les voy a ayudar con esta también y ustedes hacen la 10. ¿Les parece? Veamos acá. Dice, 32 menos 16 es igual a menos 13. Entonces, a 32 le tengo que quitar 16. ¿Sí? Primero recuerden simplificar un poquito si es posible. Y si a 32 yo le puedo quitar 16 sin mayor problema, me da 36. Perdón, 16. Y eso igual a menos 3m. Bueno, ya hice la resta de 32, le quito 16. Ahora, mi incógnita aquí es la m. Es el dato que yo no conozco. Entonces yo me pregunto, ¿qué está haciendo ese menos 3 con respecto a la m? Y la multiplicación, y la respuesta es multiplicando. Como yo quiero dejar esta m solita, voy a pasar el menos 3 al otro lado. Sí, no afecta de qué lado. Como les digo, no afecta si la incógnita está a la derecha y usted quiere pasar el número a la izquierda, o si la incógnita está a la izquierda y quiere pasar el número a la derecha. El proceso es el mismo. La operación inversa es la misma.
Entonces vamos a hacer ese menos 3 que estaba multiplicando la m y vamos a tener 16 dividido, ¿verdad? Entre menos 3, ¿sí? Déjenme pues pasar esa línea de división también en rojito como para hacerlo más evidente. Y eso sería igual a m, ¿sí? 16 dividido entre menos 3. O lo que es lo mismo, ¿verdad? M es igual a menos 16 tercios. Entonces, el conjunto de solución sería ese, menos 16 tercios. Y listo. Ya hemos resuelto este ejercicio. Ahora ustedes van a hacer este de acá, el 10, igual. Primero sumen menos 1 más 2 y luego hacen el proceso, ¿sí? Ah, bueno, aunque este tiene fracciones. No, hagamos algo. Yo voy a hacer el 10 y ustedes van a hacer el 12, ¿sí? Sí, yo voy a hacer el 10 y ustedes van a hacer el 12. Creo que es una mejor idea. Entonces, veamos. El 10 dice menos 1/2 k es igual a menos 1 más 2. Entonces, primero simplificar un poco, ¿verdad? Eso que está ahí. Menos 1 más 2 es 1. Es acá que está haciendo con respecto al medio. Perdón, es un menos 1/2 que está haciendo con respecto a la k. Ahí. Pues está multiplicando. Entonces, ese menos 1/2 que está multiplicando acá, uno podría pasarlo de ir al otro lado y hacer el tema de la orejita, o pueden hacer el siguiente truco. Hay dos versiones y de aquí yo les digo, les dejo la que ustedes quieran. A mí me agrada más la siguiente, me agrada más hacer esta multiplicación con la K y vean qué bonito me queda. Si yo hago menos 1 por K, me queda menos K. Y si le pusieron un hito aquí a la acá abajo, me quedaría 2 por 1, 2, igual a 1. Luego ya de que yo tengo esto así, yo puedo despejar rápidamente, ¿sí? A mí me agrada más de esta manera, pero si ustedes lo quieren hacer de la otra manera que yo les enseño, también se puede, ¿sí? Luego me digo, ese 2 está dividiendo la K, entonces voy a pasarlo a, si está dividiendo, lo paso a multiplicar del otro lado del igual, entonces me va a quedar que menos K es igual a 1 y ese 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar, ¿ven? Y ahora, ¿qué hago con ese menos que tiene la K? ¿Qué es ese menos? Ese menos es del 1, ¿sí? Del menos 1 por K. Entonces, ese menos 1 está multiplicando a la K. Ahí ya hice 1 por 2, ¿verdad? Por eso nada más puse el 2. Entonces, como ese menos 1 está multiplicando a la K, yo puedo pasarlo al otro lado del igual, ¿sí? Si está multiplicando, pues pasará a dividir. Entonces voy a tener K igual a 2 dividido entre menos 1. Entonces K va a ser igual a menos 2. Y así el conjunto de solución sería menos 2. Esa es una opción de cómo resolverlo. La otra es partir de aquí, de esta idea de que menos 1/2 por K es igual a 1 y que eso está multiplicando, ¿verdad? Entonces, lo paso al otro lado del igual, pero todo el menos 1/2, ¿sí? Si ese menos 1/2 está multiplicando la K, tengo que pasarlo del otro lado del igual a dividir. Se voy a hacer 1 dividido entre menos 1/2, ¿sí? Esta es la opción 2, ¿sí? Entonces hago 1 dividido entre menos 1/2. Hago la división de fracciones. 1 por 2, 2. 1 por menos 1, menos 1. Y entonces veamos que igual llegamos a que K es igual a menos 2. Y que el conjunto de soluciones menos 2. Bueno,
Esta de acá es muy similar. Ya pueden hacer la opción 1, que les va a ir quedando x medios igual menos 3 medios. Y despejan la x, que si 2 se está dividiendo, pues a multiplicar y eso rápidamente se arregla por ahí. O bien, pues hacen el otro método y pasan a dividir todo el 1 medio. Que a gusto y discreción de ustedes ya qué método les gustó más. Esta de aquí también van a hacerla solitos, ¿sí? Para como parte de su trabajo asincrónico, ¿sí? Y para esta les voy a dar unos 5 minutitos, ¿sí? Pueden pausar el video y tardar unos 5 minutos pensando ese ejercicio en particular. Y vamos a ver cómo se representan un par de ecuaciones en estos casos, ¿sí? Y luego vamos a introducir otro tipo de ecuación lineal rápidamente. Y ya luego de eso, pues los dejaré ir el día de hoy. Dice, el doble de un número es 18, menos 18, perdón. Entonces, el doble, ¿qué significaba el doble? Según lo que vimos cuando repasamos el lenguaje algebraico. Pues sí, multiplicado por 2. Entonces, el doble de un número que yo no conozco, el doble es multiplicar por 2. Y el número que no conozco es x. Este es de igual. Entonces, 2 por x es igual a menos 18. Si yo quiero ver cuál es ese número, entonces yo voy a decir que x va a ser igual, y vean que yo tengo ese 2 que está multiplicándome a la x, lo voy a pasar al otro lado del igual a dividir. Entonces voy a tener a menos 18 dividido entre 2. Y menos 18 dividido entre 2 es igual a menos 9. Y listo, con eso vean que ya resolvieron esa ecuacioncilla de ahí. Dice, de las 3/4 partes, perdón, las 3/4 partes de un número equivalen a menos 1. Entonces, las 3/4 partes. O sea, aquí hay un 3/4, ¿sí? De un número. Entonces nos están diciendo 3/4 de un número es igual a menos 1, ¿sí? Ya aquí queda a gusto si ustedes quieren hacer lo que yo les enseñé de agarrar 3/4 por x, ponerle un unito bajo la x, ¿verdad? Y decir que entonces 3x dividido entre 4 igual a menos 1. Entonces pasan ese 4 a multiplicar del otro lado, sería menos 4, y ese 3 pasaría a dividir y sería menos 4/3. ¿Sí? O si quieren usar la otra opción, que es ver que ese 3/4 está multiplicando a la x, que es igual a menos 1. Ver que entonces ese 3/4 que está multiplicando, puedo pasarlo a dividir del otro lado y me quedaría menos 1 dividido entre 3/4. Y que bueno, puede decir eso de que van a dividir estas dos fracciones, ¿sí? Recuerden que las fracciones se dividen multiplicando en cruz, y entonces igual les va a quedar menos 4/3. Sea lo que ustedes quieran, pero se va a tratar de que el número es menos 4/3. Y bueno, ahora sí, a donde queríamos llegar el día de hoy, con lo que vamos a finalizar en esta clase asincrónica, para no quitarles más tiempo y que tengan chance de hacer los dos ejercicios, el 12 y el 2 por su cuenta. Vamos a hablar de las ecuaciones que tienen forma a x más b igual a cx más d. Resulta que ustedes ocupan seguir una serie de pasos para esto, porque vean que son como las anteriores, pero revueltas, ¿sí? Entonces, vamos a tomar los números, ¿verdad? Que no tienen incógnito, o sea, que no están multiplicando una x a una letra, y los vamos a mandar todos de un lado de la ecuación. Vamos a tomar a todos los que tienen incógnito, o sea, que están multiplicando una x o una y o lo que sea, y la vamos a pasar al otro lado de la ecuación. Luego,
Eso sí, cuidando de pasar a sumar o restar según corresponda. Luego vamos a sumar y restar los términos semejantes. Después de cuando ya despejen la incógnita, ya sea que dividieron o multiplicaron por el número que está operando la X, ¿verdad? Van a poder escribir el conjunto de solución. Entonces vamos a resolver este ejemplito que es como por acá y dice 2x más 1 es igual a menos 3x más 6. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Sí? En estos casos es bastante sencillo. Ustedes tienen 2x más 1 y menos 3x más 6. Y yo les dije, pasan números que están solitos para un lado del igual. Y pasan las letras para el otro lado del igual. Entonces, me varía quedando aquí 2x y tengo menos 3x. O sea, más 13x. ¿Por qué? Porque este menos 3x está restando, lo voy a pasar al otro lado del igual a sumar. Esto va a ser igual a 6. Y aquí tengo un 1, ¿sí? Que se está sumando, entonces va a pasar a restar. Sumamos y restamos monomios semejantes. En este caso, 2x más 3x son 5x. Y 6 menos 1 son 5. Luego vamos a ver que ese 5 está multiplicando a la X y lo vamos a pasar a dividir y vamos a tener que X es igual a 5 sobre 5, que es igual a un 1. Entonces que el conjunto de solución es un 1. Nada más déjenme escribirlo por acá. Voy a hacer un ejemplito más, ¿sí? Para ya finalizar. Y dice, 3 medios de X menos 2 es igual a menos medio de X más 1. Entonces, términos sin X de un lado y términos con X del otro lado, ¿sí? Yo solamente mantengo hacia la izquierda los que tienen X y a la derecha los que no. Pero eso ya queda a gusto de cada uno. Y tengo 3 medios de X que ya estaban ahí. Me pregunto a mí misma, este menos un medio de X, ¿qué lo hago? ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Y él está restando, ¿sí? Entonces lo voy a pasar al otro lado del igual, todo el menos un medio de X como un más un medio de X. Todo eso es igual y ahora aquí del otro lado del igual yo ya tenía un 1, ¿sí? Positivo. Ahora tengo este menos 2 que estaba restando este lado del igual, lo paso al otro lado a sumar. Entonces voy a tener un más 2. Ahora opero los monomios semejantes, 3 medios más un medio sería 4 medios X y 1 más 2 sería 3. 4 medios X sería 2X y 1 más 2 es 3. Ok, vean que una vez que ya tienen esto, ya pueden ver que este 2 está multiplicando la X y que puede básicamente, como está multiplicando, pasarlo a dividir del otro lado del igual. Y me va a quedar 3 dividido entre 2. Y listo. Eso sería lo que tendría que decir por el día de hoy. Estos ejercicios los pueden hacer como refuerzos si así lo desean. Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por todo, chicos. Trabajen muy bien. Recuerden mandar todas las evidencias de todo lo que viene en este video y los 2 ejercicios que quedaron para que ustedes lo hicieran, que era el 2 y el 12 respectivamente. Bueno, sin más que decir, hasta pronto.